Buenas, buenas gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Espero que muy bien. Empezamos con el análisis de Bitcoin. Empezamos por el gráfico semanal, donde podemos observar que la última vela ya se puso en rojo, absorbió todas las compras que se realizaron acá, fue consumida por todas las ventas de la zona de 94.250. Como ya nuevamente había rechazado en este punto y en el anterior, lo volvió a rechazar, pero no se confíen todavía porque faltan 3 días y 19 horas para que termine, así que esto tranquilamente podría subir. Acuérdense que el MACD nos señala una divergencia alcista, así que en este punto puede pasar cualquier cosa todavía en gráfico semanal. Recuerden que esto es todavía tenemos un rebote en el largo plazo, un pequeño rebote que podría ser para visitar esta zona o para visitar la siguiente zona, ¿sí? Bien. Ahora sí, eh, antes me gustaría mostrarles cómo está el sentimiento de mercado. Así que pasemos a ello. Fíjense cómo está el sentimiento de mercado. El sentimiento de mercado se encuentra en 43 puntos, sigue en neutral, pero recordemos que ayer estaba en 49 puntos, así que ya ha bajado 6 puntos con respecto a toda la caída que tuvo ayer. Así que si podemos observar ahora en el gráfico diario, veremos a qué se debe este sentimiento, ¿sí? Bien, como vemos en gráfico diario, la última vela que tuvimos en el día de ayer fue envolvente al anterior y el anterior es así, envolvente de forma bajista. Así que es muy probable todavía que sigamos cayendo y cerremos el gap que tenemos aquí en los 90.000, 90.500, ¿sí? Terminemos de cerrar este gap y probablemente luego veremos cómo continúa, ¿sí? Porque podría rebotar ahí tranquilamente o podría seguir hasta el precio de apertura anual. Recordemos que los 87.608 es el precio de apertura de este año, ¿sí? Así que podría tranquilamente ir a visitar esa zona y consolidar ahí para nuevamente volver a subir y atacar la zona de 96.000. Pero bien, sigamos viendo cómo está el precio ahora, ¿sí? Vamos a concentrarnos en qué está haciendo ahora, ¿sí? Que en este momento continúa bajando y lo más probable es que siga bajando de momento. Pero si pasamos al corto plazo, podemos observar que en el MACD ya está marcando nuevamente la divergencia alcista. Como les dije, podría continuar bajando. Todavía sigue apoyado en la zona del 61,8, en los 90.600 dólares, y puede ir a cerrar este gap todavía. Es muy probable que cerremos este gap. Y ahí tendremos que ver todavía después cómo evoluciona el precio, ¿sí? Porque tranquilamente de aquí podría irse hasta los 96.000, que tenemos mucha zona de liquidez acá, ¿sí? Recuerden, esa zona de liquidez es muy importante para el precio y este es el primer objetivo de este año, de 2026. Así que el precio muy probablemente vaya a visitar esa zona, ¿sí? Bien, eso por un lado en Bitcoin. Por otro lado, vemos que en los futuros de CME en 4 horas todavía tenemos este gap, este pequeño gap que tenemos este gap todavía por rellenar, así que probablemente lo cierre. En cuanto a la dominancia total del mercado, vemos que está bajando. Este ligero descenso quiere decir que las altcoins se vuelven fuertes, como por ejemplo Ethereum, Solana, BNB, el resto de criptomonedas, ¿sí? Ahora bien, si pasamos a un gráfico de Ethereum, en Ethereum es muy distinta la cosa, porque fíjense cómo ya llegó al primer objetivo del año, de su año, que es los 3.267. Recordemos que el precio de apertura de este año abrió en los 2.970 y ya se realizó un cierre. Una vez que se realiza un cierre, siempre se toma beneficio, ¿sí? Por lo general, fíjense en la manera en la que tomó.
Así que es muy probable que el precio en este punto caiga y os apoye acá en los 3062 o nuevamente caiga el precio de apertura del año, ¿sí? Esto en cuanto a gráfico diario. Si pasamos a un gráfico de 4 horas, todavía seguimos en una fase 3, ya que esto lo contamos como toda una fase, ¿sí? Una, 2, 3. Bien, teniendo en cuenta eso, seguimos de camino al 50%, son los $3.109, y luego los 3062. Ya tenemos divergencia alcista marcada, así que tenemos que ver cómo evoluciona Ethereum, ¿sí? Ustedes coméntenme si quieren que analice Ethereum o continuemos con Bitcoin. De momento voy a seguir así, analizando Bitcoin, y si puedo también Ethereum, los voy a ir comentando. En cuanto al gráfico semanal de Ethereum, vemos que ya marca una divergencia alcista, al igual que en Bitcoin. ¿Para qué? Para realizar un rebote. En este caso tenemos que ver cómo se realiza el rebote, porque puede que sea un rebote muy fuerte o también va a depender mucho de Bitcoin, ¿sí? Así que no podemos asegurar nada igual, porque depende mucho de cómo esté el precio de Bitcoin, ¿sí? Y también la dominancia de Bitcoin. Así que, bien, esto es todo, gente. Me despido. Vuelta con el gráfico de Bitcoin. Vemos en 4 horas. Me despido aquí. Recordemos que vamos a ir a cerrar el gap en los 90.000, 90.200. Así que cualquier like, cualquier suscripción se agradece. Nos estamos viendo hasta el próximo video. Adiós.